Ok, vamos a realizar el siguiente ejercicio. El enunciado es el siguiente. La gráfica de una función f se muestra en la figura. Esta es la figura. Fíjense que la gráfica, que tenemos el eje X, el eje Y, la gráfica comienza en este punto. En el punto donde X vale 0 y Y vale 1. Y como está relleno este círculo, significa que este punto es parte de la gráfica. Una gráfica continúa por acá hasta este punto, que es el punto, si buscamos cuánto vale esto en X, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en X, y en Y vale 0, o sea, el punto 7,0, el cual pertenece al gráfico de la función porque está relleno. Ok, entonces A, encuentre los valores de f de 1 y f de 5. B, ¿cuál es el dominio y el rango de f? Ok, solución. Vamos a resolver la parte A. F evaluado en 1. Vamos a comenzar con F evaluado en 1. Fíjense que nos están preguntando, F evaluado en 1 significa que X vale 1. ¿Qué pasa si X vale 1? ¿Cuál es el valor de Y? Entonces, aquí localizamos en el eje X a 1, el número 1, aquí está. Y entonces buscamos la gráfica. Fíjense, si buscamos la gráfica, vamos a obtener el punto 1,3. Entonces, de la figura vemos que el punto 1,3, es decir, X vale 1 y Y vale 3, está en la gráfica de F. Por lo que F de 1 o F evaluado en 1 es igual a 3. Muy bien. Ahora, nos están pidiendo también que encontremos el valor de F evaluado en 5. Significa que X vale 5. Entonces, si buscamos el 5 en el eje X, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, y buscamos la gráfica, entonces aproximadamente en este punto, que está ubicado entre 0 y menos 1, pero más próximo a menos 1 en Y. Entonces, fíjense lo siguiente, cuando X igual a 5, la gráfica se encuentra aproximadamente a 0,7 unidades por debajo del eje X. Es decir, que este puntico aquí en el eje Y, o sea, en el eje Y, el valor en Y de este punto, podemos decir que es aproximadamente 0,7, menos 0,7. Entonces, así estimamos que F de 5 o F valor en 5 es aproximadamente igual a menos 0,7. Ok, ahora vamos a resolver la parte B. ¿Cuál es el dominio y el rango de F? Entonces vamos a concentrarnos en el dominio y para ello nos ubicamos en el eje X, que es allí donde calculamos el dominio. Entonces, fíjense los valores que toma la gráfica en el eje X. Fíjense desde 0, pasando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el dominio de F, que lo podemos simbolizar de esta manera, D mayúscula sub F, es igual, en notación de conjuntos, los X tales que 0 es menor o igual que X y X es menor o igual que 7. O sea que X varía entre 0 y 7, incluyendo a los extremos. ¿Por qué incluimos los extremos? Porque recordemos que son círculos, los círculos están rellenos. Esto es igual en notación de intervalo, desde 0 hasta 7, 0,7, y colocamos los respectivos corchetes. Utilizamos corchetes porque recordemos que los extremos se toman, es parte de la solución. Ahora, el rango de F nos vamos a concentrar entonces en el eje Y. ¿Cuáles son los valores que tiene la gráfica en el eje Y? ¿Cuáles son esos valores? Entonces fíjense que el valor más pequeño, si este es el eje X, entonces este es el eje X, este es el eje Y, entonces el valor más pequeño, aquí tenemos menos 1, menos 2. Entonces vamos desde menos 2, fíjense, menos 2, pasando por menos 1, pasando por 0, pasando por 1, pasando por 2, en Y recordemos, pasando por 3 hasta 4.
Entonces, rango de f, que lo simbolizamos de esta manera, r mayúscula sub f, va a ser igual, en notación de conjunto, a los y tales que menos 2 es menor o igual que y menor o igual que 4. Es decir, y varía entre menos 2 y 4, incluyendo a los extremos. ¿Okay? Esto va a ser igual en notación de intervalo, al intervalo que va desde menos 2 hasta 4, incluyendo al menos 2 y al 4. Por eso colocamos los corchetes. Muy bien, muchas gracias por tu atención.